¿Cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos a un episodio más de este podcast llamado La Plática de Pláticas. Y bueno, mi nombre es Sergio. Mi nombre es Arturo y esto es La Plática de Pláticas. Bueno, el día de hoy el tema está muy interesante, créanme que sí, porque vamos a hablar sobre la defensa del territorio, principalmente de este lado del charco, de América, y más específicamente Latinoamérica, todo lo que es México, se puede decir, un poco más abajo, hasta todo Sudamérica. Y bueno, primero que nada, ¿por qué es importante la defensa del territorio, ¿no? O sea, es un concepto que quizás algunos ni siquiera han escuchado en su vida. Así que bueno, primero hay que adentrarnos, ¿no? ¿Por qué defender el territorio? Bueno, dentro del contexto en el cual trabajamos, la palabra defensa siempre nos lleva a pensar en acciones para la protección o salvaguarda ante un peligro latente o eminente. Y muchas veces nuestras reacciones suelen pensarse para uno mismo o lo más cercano de nuestro entorno. No obstante, cuando hablamos del territorio y las amenazas que sobre él vislumbran, nuestras acciones y pensamientos sobre su defensa suelen adquirir una dimensión multifactorial y compleja. Los interpretamos o relacionamos, en función de nuestros propios contextos o circunstancias, de tal manera que podemos reaccionar desde lo local hasta lo global según el caso. La dimensión del territorio nos lleva a tener muchas diferencias sobre cómo lo interpretamos y por ende igual se diversifican las acciones para defenderlo ante amenazas dadas o potenciales. No es cual que existan y coexistan múltiples actores quienes definen sus estrategias de acuerdo a sus propias características y condiciones. Y por ello, hay quienes las realizan a través de las leyes o lo jurídico, así como también los hay con enfoques citadinos o urbanos, al igual que a partir de lo rural o como sucede también con los pueblos originarios, quienes bajo sistemas de gobiernos locales basados en los usos y costumbres definen diversas acciones para la defensa. Pero bueno, ya generalizando, podemos afirmar que existen y se recrean miles de diferencias entre las acciones y estrategias que se realizan sobre defensa, de acuerdo a las condiciones y particularidades de los sujetos para con su territorio. El casi de los habitantes de las colonias del sur de Guatemala es solo un ejemplo de este problema social. Esta zona alberga la mina de Escobal, el tercer mayor depósito de plata en el mundo. Una minera canadiense es la responsable del despojo de recursos naturales. La minería contamina el agua, daña el suelo, dejándolo infértil y contaminado, y está ligada con la tala. En este sentido, las tierras se convierten en capital para enriquecer a la industria, mientras que los pueblos indígenas no se benefician de esto. Tahoe Resources, la empresa canadiense que extrae plata de la mina de Escobal, está ligada con acciones violentas para tratar de frenar al activismo, entre ellas algunas muertes. La extraña colusión de la minera con el gobierno de ese país, Guatemala, solo ha dejado muy decepcionados a los guatemaltecos. La misma empresa financió la construcción de una comisaría de policía muy cerca de la mina. La justicia no está del lado de los habitantes, rasgo que Guatemala comparte con otras regiones del continente. Los guatemaltecos han tenido el crecimiento de la actividad minera. Afortunadamente, la minera de Tahoe ha sido suspendida recientemente, pero es imposible saber hacia dónde desarrollará un camino para ser pacífica. Puede desembocar en una resistencia armada si los pueblos indígenas no encuentran opciones. El sistema violento que rige este terrible problema social, económico y ambiental es tan arbitrario como el valor de plata. Es decir, la plata no tiene valor por sí misma. Somos las personas las que le otorgamos esa fuerza simbólica anclada a su materialidad, pero que la sobrepasa. Somos nosotros los que hemos dicho que la plata vale tanto como para destruir a una sociedad y al entorno natural que habita. Está en nosotros empezar a desmantelar la corrupción que legitima prácticas como la minería que no es sustentable.
Podemos empezar, por ejemplo, haciéndonos responsables de lo que consumimos. Si dejamos de financiar a estas industrias mortales, tal vez se pueda eventualmente terminar con ellas. Aparte de este caso de Guatemala que acabamos de analizar, que la defensa del territorio es la defensa de vida. Aquí tenemos un caso en México en el que en la comunidad de Malinaltepec, estado de Guerrero, en 2017 se dijo esto: los pueblos integrados en el Consejo Regional de Autoridades Agrarias de las regiones Montaña-Costa Chica del estado de Guerrero, en defensa del territorio contra la minería y la reserva de la biosfera. Bueno, aquí hago un pequeño paréntesis. Como podemos apreciar, principalmente la defensa del territorio es causada por empresas mineras, ya que la minería ocupa todos esos espacios y busca expandirse, lo cual va afectando distintas comunidades y causa estos problemas, ¿ok? Bueno, continuamos. Así como los representantes de los pueblos de Acacoyagua, y del ejido israelita Chiapas, de Guadalcázar, San Luis Potosí, de Salaverna, Zacatecas, de Cajamarca, Perú, del ejido Benito Juárez, Chihuahua, de la CDMX y los delegados de organizaciones sociales, nos reunimos durante 2 días en el municipio de Malinaltepec, en el marco del Encuentro Nacional contra el Modelo Extractivo Minero, para compartir enseñanzas y experiencias desde las resistencias que tenemos diversos pueblos organizados con el propósito de enfrentar una de las políticas globales extractivistas más despiadadas que nos aquejan, basadas en el despojo del territorio, porque legalizan el saqueo y la destrucción de los bienes naturales, atentan directivamente contra la integralidad de la vida, transforman nuestra convivencia basada en la comunidad, además de amenazar y desmantelar nuestros procesos identitarios y culturales, todos elementos totalmente contrarios y contradictorios con la falsa premisa de progreso y desarrollo que dicen tener este tipo de proyectos. Defendamos que la defensa del territorio es la defensa de la vida, que defender el territorio ancestral es también resguardar la cultura y, por lo tanto, significa nuestra permanencia como pueblos. En consecuencia, se generan estos 15 puntos. Número 1. Reafirmamos la importancia de continuar con esta lucha organizada entre los pueblos de México y de Latinoamérica en defensa del territorio y la vida. Número 2. Reconocemos que los movimientos debemos trascender y cambiar la forma en la cual hemos actuado para con nuestras compañeras de lucha, porque no podemos continuar invisibilizando su lucha, cuando es evidente son ellas las principales gestoras y promotoras de la defensa de vida, además del trabajo cotidiano, de la reproducción, el cuidado y las transmisoras de lo que somos como personas, familia y pueblo. Número 3. Mexicano, le exigimos la cancelación inmediatamente y permanente de cada una de las concesiones que ha entregado tanto a las empresas mineras como a otras empresas relacionadas al modelo extractivo, de tal forma que estemos en mejores condiciones para dedicar nuestras fuerzas al mejoramiento de los procesos organizativos para la vida y no, en cambio, estemos dedicando tiempo y esfuerzo para detener sus proyectos de muerte. Número 4. Rechazaremos cualquier iniciativa de gobierno y de privados que atente contra el ejercicio de nuestros derechos territoriales y fundamentales, así como no dejaremos entrar a quienes pretendan la enajenación de nuestro territorio y nuestros bienes naturales. Dicho lo anterior, reafirmamos nuestro rechazo contra del decreto de la Reserva de la Biosfera en la montaña de Guerrero. Número 5. Frente a la vulneración estructural, sistemática e intencionada para adelgazar y desregularizar los derechos de los pueblos indígenas y campesinos de México, al gobierno y sus operadores parlamentarios les exigimos dejar de modificar y vejar a favor de las empresas las leyes, tratados y derechos constitucionales que como pueblos tenemos. Al mismo tiempo, les decimos que continuaremos defendiendo el respeto de nuestros derechos de forma organizada, pacífica y basada en nuestros usos
usos y costumbres, porque es así como garantizamos que no haya detrimento de los derechos conquistados ni de los avances jurisprudenciales, normativos y estándares internacionales que nuestra histórica lucha ha logrado. Número 6. Rechazaremos la imposición de consultas o de consentimiento previo, libre e informado que pretenda imponer el gobierno para facilitar el ingreso de cualquier empresa que ambicione los bienes naturales que tenemos en nuestro territorio comunitario. Número 7. Rechazamos enfáticamente las campañas de estigmatización, persecución, hostigamiento, amenazas y señalamientos hacia cada uno de los procesos de resistencia que definen su territorio tanto en México y Latinoamérica. Número 8. Exigimos las garantías de protección y respeto de la vida para nuestras compañeras y compañeros, quienes en defensa del territorio han sido amenazados, perseguidos y criminalizados. Demandamos el esclarecimiento de cada uno de los y las compañeros que han sido asesinados por defender el territorio y los derechos del pueblo. Basta señalar que Amnistía Internacional ha registrado que, en el transcurso de solamente 2 años, en 22, quedando en impunidad el 95% de los casos. Número 10. Convocamos a todos los pueblos, organizaciones, autoridades ancestrales, agrarias y ciudadanas a estar vigilantes y en guardia permanente contra gobernantes y gente ajena a los territorios que solo buscan ingresar a los pueblos con el fin de generar discordia, divisiones y confusión para posteriormente y con el uso de diferentes ahuecáis y mientras crear mejores condiciones para el saqueo de los bienes naturales. Número 11. No aceptamos la imposición de su idea de progreso y desarrollo basado en el extractivismo, que, en contubernio con los políticos en turno y de manera violenta, quieren implementar en nuestros territorios. Nadie más que nosotros, las comunidades indígenas, campesinas, ejidos y pueblos organizados, seremos quienes decidiremos cómo queremos vivir. Número 12. Los pueblos de Acacoyagua y del ejido israelita Chiapas, de Guadalajara, San Luis Potosí, de Salaverna, Zacatecas, del ejido Benito Juárez, Chihuahua y de la CDMX, nos solidarizamos con los pueblos en resistencia contra el modelo extractivista en Perú, especialmente en la región de Cajamarca-Celendín, quienes vienen luchando frente a proyectos mineros e hidroeléctricos que pretenden destruir su territorio. Trabajaremos para seguir articulándonos y caminando juntos para liberarnos de este enemigo común que tenemos los pueblos del mundo. Número 13. Demandamos la cancelación de las concesiones mineras otorgadas en el municipio de Guadalcázar, San Luis Potosí, la anulación de los proyectos que ya se encuentran en fase de exploración, así como exigimos la revisión y solución a la demanda de eliminación del proyecto de confinamiento de desechos tóxicos que, pese a la oposición de la población, fue instalado en 1994 en el predio La Pedrera, en el ejido Los Amoles, mismo que desde hace 20 años solo fue cubierto por cemento y se encuentra abandonado, sin mantenimiento y sin supervisión. En consecuencia, desde entonces se mantiene contaminados los mantos acuíferos de la región, razones por lo cual las comunidades del municipio de Guadalcázar se encuentran en lucha contra el modelo extractivo minero y en firme oposición al basurero tóxico. Número 14. El Frente Popular en Defensa del Soconusco exige al gobierno federal y del estado dejen de ser partícipes y protectores de los intereses de las empresas e inmediatamente cancelen las concesiones entregadas de forma indiscriminada en nuestro territorio. Número 15. A 5 años del asesinato de los defensores del medio ambiente, Ismael Solorio y Manuelita Solís, opositores al proyecto minero 5 de mayo de la empresa canadiense Max Silver, en el ejido Benito Juárez, municipio de Buenaventura, Chihuahua, le demandamos al gobierno del estado de Chihuahua el esclarecimiento del homicidio de nuestros compañeros. Número 16. A 11 años de iniciado el proceso de despojo en Salverna, Mazapil, causado por de la minera Frisco Tayagua de Carlos Slim Elú, demandamos al gobernador del estado de Zacatecas, al señor Alejandro Tello Cristerns, y la señorita Fabiola Gilda Torres, secretaria del gobierno,
Acepten 5 de inmediato las recomendaciones emitidas por la Comisión de Derechos Humanos y con ello se garantice el Estado de Derecho que permita hacer pagar a los responsables del desplazamiento forzado y todos los delitos cometidos por la empresa el 23 de diciembre del 2016. Asimismo, hacemos un llamado a las comunidades zacatecanas en resistencia contra el despojo minero, para sumarnos en una lucha unida y organizada contra los proyectos de muerte. Número 17. Demandamos la cancelación de todas las concesiones mineras en la costa central del Golfo, en la región de Los Tuxtlas, así como en el resto del territorio veracruzano. Las comunidades de Actopan y Alto Lucero señalan que, a pesar de que la empresa Candelaria Mining retiró su proyecto de manifestación de impacto ambiental debido a la presión ejercida por los pueblos de la costa central del estado de Veracruz, los 6 tajos a cielo abierto proyectados por Candelaria Mining y Almaden Minerals, a menos de 3.2 kilómetros de la central nucleoeléctrica de Laguna Verde, siguen vigentes. Número 18. Ante el pleno encuentro, el presidente municipal constitucional de Malitepec, el señor Sebastián Ramírez Hernández, refrendó que en asamblea de cabildo abierto se ha levantado el acta con la declaratoria de municipio libre de minería, a la vez que refrenda su compromiso de no proporcionar ningún permiso de uso de suelo para las empresas mineras. Finalmente, reiteramos nuestro compromiso que como pueblos y luchas tenemos para continuar defendiendo nuestro territorio y la vida, porque nuestros derechos y la madre tierra no son negociables, y seguiremos en resistencia hasta que se apague el sol. Y bueno, concluyendo todo este tema, pues podemos ver los problemas que se han causado por la expansión de las grandes empresas y la defensa del territorio que pelean las comunidades, no solo indígenas, sino las pequeñas comunidades, pelean su zona porque a la llegada de estas empresas mineras, su vida de ellos cambia totalmente y les afecta demasiado. Pero bueno, esperamos que hayan disfrutado el podcast de esta semana y bueno, nos vemos la próxima semana con un nuevo tema. Hasta la próxima.